En esta práctica vamos a definir y a checar las características principales de un elemento muy importante en nuestra computadora, que es el disco duro. Básicamente el disco duro es el elemento de almacenamiento principal de la computadora, de la PC. Es decir, entonces, que todos los archivos que tenemos en nuestra computadora, todas las imágenes, todos los videos, todos los documentos, todo, incluso hasta los programas, todo se guarda en el disco duro. Ya pues bueno, ya vimos el día de ayer que no, en la memoria RAM pues no se guarda nada, sino que es la memoria principal y se guardan los datos temporalmente, pero no de forma permanente para que después podamos checarlos. Todo se guarda en el disco duro. Entonces podemos definir el disco duro como el elemento de almacenamiento principal en donde se guardan todos nuestros archivos en nuestra computadora. Entonces, bueno, hay varios tipos de discos duros y hay varias capacidades. Los discos duros más comunes son estos. Estos se llaman discos duros y pues tenemos unos que son específicamente para laptop y otro para los computadoras de escritorio. Los que son para computadoras de escritorio son más grandes. Y estos tipos de discos duros son los convencionales, son los que por lo regular todas las computadoras tienen. Pero aparte de este disco duro tenemos otro tipo, que son los discos duros de estado sólido, que es uno como el que estamos viendo aquí. Bueno, pero antes, si nosotros, estos discos duros tienen la ventaja de que son baratos hasta cierto punto, pero son muy propensos a dañarse, ya que si nosotros abrimos un disco duro por dentro, vamos a ver este sistema en el cual estas especies de agujas van guardando la información en estos discos que observamos aquí. Entonces, esto hace que la computadora hasta cierto punto sea lenta, que sea propensa a daños. Si, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en la computadora y accidentalmente la tiramos, por todo este sistema mecánico, lo primero que por lo regular llega a dañarse es el disco duro, por este sistema que tiene. Entonces, son hasta cierto punto económicos, pero tienden a dañarse muy fácilmente, hacen ruido, e incluso algunos cuando ya están fallando, pues hacen mucho más ruido. Este tipo de discos duros son los que utilizan la mayoría de computadoras, pero no son los únicos. Hay otros que se llaman discos duros de estado sólido, que son discos duros más eficientes, ya que por dentro no tienen todas esas partes mecánicas, sino que por dentro tienen todas estas serie de circuitos electrónicos, por lo cual ya no hay partes mecánicas. Y las ventajas que tienen estos discos duros es que son más rápidos, son más eficientes, no hacen ruido, no se calientan, no son tan propensos a dañarse por caídas de la computadora, pero pues tienen la desventaja de que son mucho más caros, incluso el doble de lo que costaría un disco duro convencional. Ahora bien, hay otras computadoras que traen otro tipo de disco duro que se llama M2, que son como estos. Son parecidos a los discos duros de estado sólido, pero la desventaja que tienen es que tienen muy poca capacidad. Por lo regular, estas son de 32 gigas. Entonces,
si nosotros compramos una computadora que tenga un disco duro M2 de 32 gigas, pues hay muy poquito espacio para que nosotros guardemos información, tan solo con el sistema operativo y programas generales como visualizador de documentos PDF, como el Office, casi se llena el disco por completo. Por tanto, no son recomendables, no por otra cosa, sino por la capacidad. Y aparte de eso, todos los materiales con los que están hechos son más, pues más genéricos, más como desechables, a diferencia de los discos duros de estado sólido, que ellos sí tienen buenos materiales de construcción, son más eficientes, pero sí tienen la desventaja de que son más caros. Bien, vamos a hablar un poquito de las capacidades de los discos duros. Capacidades de los discos duros. Bueno, tenemos diferentes capacidades y estas van aumentando conforme va pasando el tiempo y se va desarrollando más la cuestión de la informática. Tenemos discos duros pequeños desde 120 gigas, tenemos discos por ahí de 250 gigabytes, tenemos discos duros de 500. Tenemos discos duros de 700 gigas, tenemos discos duros, ya los más recientes son de 1 terabyte, que son ya más. Tenemos de 2 terabytes y siguen aumentando, aumentando y aumentando. Hay de 3 teras. Y bueno, siguen aumentando y aumentando y aumentando más constantemente sus capacidades. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, entre 120 y 250, pues bueno, hablaríamos de una capacidad baja. Entre 500 y 700 hablaríamos de una capacidad de almacenamiento intermedia, y de 1 tera ya adelante, pues sería una capacidad de almacenamiento alta. Entonces, aquí pues sería una capacidad baja. Aquí sería una capacidad media y aquí sería una capacidad alta. Y como les comentaba, pues bueno, siguen aumentando y aumentando más y más y más las capacidades de almacenamiento de los discos duros, porque, pues bueno, cada vez los programas son más pesados, cada vez el formato de los videos ocupa más espacio y por eso es que van aumentando las capacidades de los discos duros. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es a determinar la capacidad de nuestro disco duro que tiene nuestra computadora. Para ello, vamos a hacer clic en el explorador de archivos. Independientemente qué sistema operativo tengan, es un procedimiento similar. Y en esta ocasión vamos a hacer clic aquí en este botón que dice este equipo. Puede decir solamente equipo o puede decir este equipo. Entonces, al hacer clic en este equipo, en mi caso, podemos observar que yo tengo no es que tenga dos discos duros, sino que tengo un solo disco duro, pero está partido en dos. Ajá. Entonces, una partición es de 314 gigas y el otro de 150, si mal no recuerdo. Esta es la unidad de DVD. Ya por lo regular, las computadoras recientes ya no traen lector de DVD, porque es una tecnología que ya va quedando obsoleta. Ya casi nadie utiliza CDs y DVDs. Entonces, dentro de unos años, pues van a desaparecer definitivamente. Bueno, lo importante aquí es checar, bueno, por el momento nosotros no vamos a ponerle atención a esto es un caso muy particular de mi computadora, sino que vamos a buscar el que tenga el icono de la ventana de Windows, ya que ahí es donde está instalado nuestro sistema operativo. Este icono de la ventana de Windows me indica que ahí está alojado el sistema operativo. La parte que está en azul me indica o nos indica lo que ya está
guardada información, qué tanta capacidad está guardada de información en el disco duro. Y lo que está en gris, pues representa lo que sobra. A simple vista esto es un poquito, no complicado, pero sí confuso esta información. Así que para ver exactamente de cuánto es la capacidad de nuestro disco duro, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a hacer clic aquí. Es posible que a ustedes les salga unidad C, unidad D y unidad E, posiblemente. Lo que quiere decir que su disco duro está partido en varias partes, válganme la redundancia. Pero el que nos interesa es el que tiene el icono de Windows, ya que ahí está nuestro sistema operativo y por lo tanto ahí están todos nuestros archivos, documentos, programas y todo lo demás. Entonces, y aparte de eso, por lo regular casi siempre va a decir C, dos puntos, y va a aparecer esta parte, este icono de la ventana de Windows. Entonces, para determinar exactamente cuál es la capacidad de nuestro disco duro, primeramente vamos a buscar la unidad C y que tenga el icono de la ventana de Windows. Presionamos el botón secundario del mouse y hacemos clic en propiedades. Se va a abrir esta ventana y en esta ventana es una referencia mejor de qué capacidad es mi disco duro. Observemos aquí abajo y dice capacidad 314 gigas. Quiere decir que mi disco duro aproximadamente es de 320 gigas, aproximadamente. A veces sale un poquito menos. Y aquí sí podemos observar correctamente que en azul está el espacio utilizado, que sería toda esta parte, y en gris el espacio disponible, que sería toda esta parte. Entonces, el espacio utilizado en este caso en mi computadora es de 57.1 gigas y me sobran 257 gigas que sumados da aproximadamente 314 gigas. Entonces, la práctica que van a hacer ustedes ahorita es justamente irse a este equipo, seleccionar o identificar la unidad C que tenga el icono del botón de Windows, botón secundario, propiedades, y aquí en esta ventana es la que nos interesa. Aquí es donde van a sacar captura de pantalla y van a marcar exactamente la capacidad de su disco duro, que en este caso es de 314, más o menos 315, 320 gigas aproximadamente.